Amigos, buenas tardes y bienvenidos a 24 horas. Los resultados de la consulta popular podrían conocerse antes de las 8 de la noche. Mientras tanto, continúa la distribución de los kits electorales en todo el país. Hola, Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, buenas tardes, un gusto acompañarlos. En otro tema, el presidente Noboa dio detalles de la construcción de una cárcel de mediana seguridad también en Santa Elena. Aquí empezamos. El gobierno prepara la construcción de una prisión de mediana seguridad para 15,000 privados de libertad en Santa Elena. Se edificará en la misma zona donde funciona la cárcel del Encuentro. Esto según confirmó el presidente Daniel Noboa. Confirmando que las cárceles del país están sobrepobladas y que esto provoca que el sistema penitenciario sea vulnerado, el presidente Daniel Noboa anunció la construcción de una nueva cárcel. A ver, se va a construir otra cerca, grande, no de máxima seguridad, sino de mediana seguridad, para aproximadamente 15,000 personas. ¿En qué tiempo? Porque tenemos, sí, en este momento tenemos 7,000 en hacinamiento. Pues ahora la comuna Juntas del Pacífico en Santa Elena es el punto penitenciario de máxima seguridad del país. La presencia de la cárcel del Encuentro permite no solo tener seguridad terrestre, sino aérea. Así lo menciona el ministro del Interior, John Reinberg. Todos los equipos tecnológicos para interferir con las comunicaciones. Tengo todos los equipos tecnológicos para bajarme, como lo hemos hecho hasta el día de hoy, no sé cuántos drones. Eso es un espacio controlado de seguridad. Claro. Aunque Noboa indicó que la cárcel del Encuentro no está al 100%, pues espera que la obra final esté en un mes. Pero ya está al 35-40%, en 2 semanas estará al 80% y se finalizará el último pabellón y las últimas cosas pues en un mes. Y que el traslado anticipado de los privados de libertad de alto riesgo se anticipó por una alerta. Aún así, los de La Roca y los otros presos, las otras cárceles, ya sabían que se venía en días más, días menos, el traslado hacia la cárcel del Encuentro. Erika Vera, Teleamazonas. Y más de 300 uniformados resguardan la cárcel del Encuentro en Santa Elena, que alberga a 320 presos enviados desde varias prisiones del país. Vamos a hacer contacto a esta hora con Mili Pico, quien nos tiene todos los detalles. Adelante, Mili. Buenas tardes. ¿Qué tal en estudios, amigos televidentes? Buenas tardes. Así es. La cárcel del Encuentro, ubicada en la comuna Juntas del Pacífico de la parroquia Julio Moreno, aquí en la provincia de Santa Elena, ya entró en funcionamiento. Al momento registra la presencia de 320 reos, quienes llegaron en 2 bloques distintos desde el día lunes. Albergará una segunda edificación más adelante, según lo han dicho autoridades. Los pocos negocios de la zona trabajan con normalidad. La unidad educativa del lugar también. Incluso el servicio de transportación opera con regularidad. La presencia militar es permanente. Son más de 300 uniformados entre policías y militares los que custodian el perímetro. En los filtros de ingreso hay personal de Fuerzas Armadas, quienes autorizan la entrada solo a personal autorizado. En cuanto a los habitantes del sector, comuneros mencionan tras cámaras que se están adaptando a su nueva realidad, mientras que aunque pocos, ya se ha evidenciado la presencia de familiares de los privados de libertad recluidos en este centro penitenciario. Es información que tenemos a esta hora de la tarde. Ustedes continúan con más. Excelente jornada. Lo mismo para ti, Mili, gracias por tu reporte. El ejército ecuatoriano ejecutó un amplio operativo dentro de la cárcel El Rodeo de Puerto Viejo, provincia de Manabí. Durante la intervención se incautaron armas de fuego, teléfonos celulares, droga y otros artículos prohibidos de los pabellones de mediana y máxima seguridad. Asimismo, se confirmó el traslado de 11 privados de libertad de ese recinto penitenciario hacia la cárcel del Encuentro en Santa Elena. Lo más común encontrar en estas revisiones es teléfonos celulares, sustancias catalogadas sujetas de fiscalización. El día sábado existieron 11 PPLs que fueron trasladados a otro centro de privación de libertad. Y cuando lo disponen desde el SNAI, nosotros lo que hacemos es dar seguridad en esos traslados. Al ser responsable nosotros de la seguridad intra y extramuros, quiere decir que todo lo que pase alrededor de la cárcel también es nuestra responsabilidad. Es por eso que se designa personal para que realice un recorrido a pie en los vehículos blindados y en los que tenemos acá más grandes que ofrecen cobertura
y protección balística. Y la propuesta de unificar los servicios de salud del Ministerio y del IES contempla a los seguros de la Policía y de las Fuerzas Armadas. Así lo señaló el presidente de la República, Daniel Noboa, en una entrevista radial, en la que además reveló otros posibles candidatos a una eventual Asamblea Constituyente. El presidente Daniel Noboa continúa en gira de medios. Esta vez en una radio de Guayaquil abordó varios temas. La Asamblea Constituyente, uno de ellos. Aunque aclaró que primero se debe esperar el pronunciamiento en las urnas para luego definir nombres y posteriormente hablar de cambios de fondo. Dio a conocer quiénes más irían como asambleístas constituyentes. Un ejemplo que tiene mucho conocimiento en el área militar, en el área de Fuerzas Armadas, y pues tiene un equipo de constitucionalistas específicamente para eso, el almirante Vela, que fue comandante de las Fuerzas Armadas. Él sería un gran perfil. También pues José de la Gasca puede ser un gran constituyente. Natalie Morillo, que es vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, otro buen perfil. Se refirió al anuncio que hizo semanas atrás de unificar los servicios de salud del IES y del Ministerio de Salud Pública. No modifica en absoluto el servicio que se da, es simplemente la administración como tal de los hospitales públicos, pero la misma función la mantendría el IES. Aparte, también estamos explorando posibilidades de alianzas público-privadas de salud. Y aquí un detalle importante. Sí se contempla en esta propuesta al ISFA y al ISPOL. Conceptualmente, lo del IFA y del ISPOL aplica para esto. Sí, claro. Todos. Fueron algunos de los anuncios del presidente Noboa, quien haciendo uso de su licencia recorre medios en la recta final de la campaña. Carlos Acoto, Teleamazonas. El Consejo Nacional Electoral prevé tener los primeros resultados de la consulta popular y el referéndum a las 19:45 de este domingo. La entidad confirmó que no habrá elecciones en 4 países. Nuestra compañera Karen Aro nos amplía la información a esta hora. Karen, buenas tardes. Así es, ¿cómo están? Buenas tardes. Prácticamente este jueves arranca el proceso electoral de consulta y referendo convocado por el presidente de la República, Daniel Noboa, pues se dará la votación de 9.078 privados de libertad en 20 provincias. Así también el día viernes, más de 400 personas con discapacidad ejercerán su derecho al sufragio con el voto en casa. Y luego el día domingo. Además, el coordinador de procesos electorales del Consejo Nacional Electoral, Wilson Hinojosa, nos anunció que el CNE tiene previsto entregar los primeros resultados del domingo a partir de las 19:45. Escuchemos un extracto de su intervención. A las 5 de la tarde empieza el escrutinio en las juntas receptoras del voto. Este se extenderá de los cálculos que hemos hecho nosotros alrededor de 1:20 probablemente, hasta que terminen las juntas receptoras del voto de hacer su trabajo y llenar las actas de escrutinio. De ahí hay que tomar en cuenta que tenemos tiempos de traslado de esas actas hacia nuestros puntos de escaneo. Eso lo hacemos en el operativo con Policía Nacional. Una vez que son digitalizadas las actas, entran al sistema. Bueno, por supuesto están disponibles en la nube, pero también para el procesamiento. Es así que nosotros calculamos que alrededor de las 19:45 ya tengamos los primeros resultados que se vayan proyectando ya en nuestra página web, en nuestro aplicativo app también. Y bien, para finalizar, contarles que por decisión del Pleno del Consejo Nacional Electoral y por las dificultades del traslado del material, no habrá elecciones en Venezuela, en Cuba, en Rusia y tampoco en Belarus. En cuanto a otro tema, avanza la capacitación de los integrantes de las juntas receptoras del voto, el cual ya llega al 80%. Esa es la información hasta el momento. Buenas tardes. Gracias, Karen. Buenas tardes. Y se intensifica la campaña por el sí y por el no en varias zonas del país a 2 días del silencio electoral. Las propuestas audiovisuales en redes buscan atraer respaldos para cada una de sus posturas. Con llamados a marchas, 4 veces, videoblogs e incluso con mensajes de trabajadores. Continúa la campaña electoral de varias organizaciones políticas que buscan direccionar el voto por el sí o el no. Por ejemplo, el asambleísta Andrés Gushmer recorrió varias calles de Guayaquil y saludó a simpatizantes. A la par, la organización oficialista cumplió con su día de campaña en Machala El Oro, camisetas, banderas y el saludo puerta a puerta, incluyendo productos
audiovisuales en redes sociales son parte del método que utiliza el partido oficialista para atraer la votación positiva. De igual forma están las organizaciones que con mensajes directos con rostros de trabajadores y simpatizantes, además de videos con textos que incluyen fondos de varias zonas del país. La CONAIE impulsa la respuesta por el no. E incluso en la capital, la Unión Nacional de Educadores recorrió varias calles con un cartel que detalla el rechazo. De esta forma, la campaña electoral por el referéndum y consulta popular avanza a 2 días del silencio electoral. Erika Vera, Teleamazonas. Y desde el oficialismo se insiste en diseñar una constitución que vele por los derechos de los ciudadanos, mientras que quienes impulsan el no en la consulta popular temen que se dejen por fuera ciertos capítulos de la posible nueva Carta Magna. Y es por eso que en esta consulta no hay participación, no hay información. Ellos siempre van a tener una posición negativa frente a un planteamiento que lo que pretende es hacer cambios profundos a nuestro país. Posturas opuestas. Por un lado, el oficialismo insiste en elaborar una constitución que responda a las necesidades de los ecuatorianos. Una constitución que vele por los derechos de los ciudadanos y no de los delincuentes. El presidente hizo uso de la reforma parcial para que se tenga un registro de violadores. ¿Qué le dice la Corte Constitucional? Vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación. Artículo 11, nuevamente de esta Constitución. Jacome asegura que la Constitución del 2008 fue elaborada a conveniencia del gobierno de turno de la época. La asambleísta del oficialismo también se refirió a quienes impulsan el no en la consulta popular. Esto tras algunos pronunciamientos del Ejecutivo en materia de salud y trabajo. Hay miedos que se producen y que en cierto modo son naturales. El miedo es continuar en el pasado. El miedo es estar sujeto a una constitución que fue hecha a la medida de un gobierno, que le cedió soberanía, ¿sabe a quién? Al crimen organizado. De su parte, Pacha Terán, dirigente indígena y ex candidata a la vicepresidencia, asegura que la actual constitución fue elaborada con la participación de más de 3.000 organizaciones sociales. Por esta razón la defiende e impulsa el no. El señor presidente de la República solamente ha dicho que de 444 artículos que contiene nuestra constitución, estaría dejando en 188. Entonces yo le pregunto, ¿cuál de los capítulos se va a eliminar? ¿El soberano? ¿El derecho a la educación pública gratuita? ¿El derecho a la salud? Y destaca que mientras no exista claridad hacia dónde va dirigida la nueva constitución, en caso de ganar el sí en la consulta, su postura continuará siendo negativa. Y es así como quienes apoyan el sí y el no continúan confrontando argumentos a días de los comicios. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Y reducir el número de asambleístas es la propuesta de la pregunta C del referéndum. De aprobarse, la Asamblea pasaría de tener 151 a 73 legisladores. 11 provincias, entre ellas las 6 de la Amazonía, solo tendrán un representante. La Asamblea Nacional pasó de 137 a 151 legisladores tras el último censo de población. Mientras más habitantes, más legisladores. La Constitución de Montecristi, en su artículo 118, determina que el legislativo esté integrado por 15 asambleístas nacionales, 2 asambleístas por cada provincia y uno más por cada 200.000 o fracción que supere los 150.000 habitantes en cada una de ellas. La propuesta de la pregunta C del referéndum es que ese cálculo cambie. Se le consultará este domingo. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios? 10 asambleístas nacionales, un asambleísta elegido por cada provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 400.000 habitantes de acuerdo al último censo nacional. De aprobarse, este nuevo cálculo haría que con la población actual del país, 16,9 millones, en la asamblea haya 73 legisladores. En total, 11 provincias tendrán solo un legislador. De plano, las 6 de la Amazonía. Además, Santa Elena, Cañar, Bolívar, Carchi y Galápagos. Guayas pasaría de tener 24 representantes a 11. El Distrito Metropolitano de Quito de 15 a 7. Manabí de 10 a 4 legisladores. En tanto que los 6 representantes de las circunscripciones del exterior se mantendrían. Históricamente, los periodos legislativos suelen terminar con bajo nivel de aceptación entre la población, lo que permanentemente ha hecho a este poder blanco de críticas y de no pocas propuestas de recorte. Otra de las razones, la económica. La Asamblea Nacional destina actualmente 8,6 millones de dólares solo en el salario de los legisladores, sin contar a sus equipos de trabajo.
El debate sobre esta pregunta gira en torno al nivel de representación que tendrán las provincias y si la cantidad de legisladores tiene relación inmediata con su desempeño, es decir, con su calidad. El domingo se sabrá. Carlos Acoto, Teleamazonas. Gracias por acompañarnos, amigos. La presidenta encargada, María José Pinto, firmó su primer decreto ejecutivo. El documento dispone el incremento del margen de ganancia para las estaciones de servicio que comercializan Extra y Ecopaís. El decreto 209, fue el primero que firmó María José Pinto como presidenta encargada, mientras el presidente Daniel Noboa realiza campaña de cara a la consulta popular y referéndum del 16 de noviembre. A través de este decreto se dispuso incrementar el margen de ganancia de las estaciones de servicio que comercializan Extra y Ecopaís. Luego de 23 años de un injusto congelamiento, el mismo que ocasionó que cerca de 700 estaciones de las 1.250 que hay estén en una situación prácticamente inviable. El incremento, según consta en el decreto, es de 3 centavos por galón. Es decir, el margen de ganancia para este sector pasará de 16 a 19 centavos. Los 3 centavos por galón son a compartir con la comercializadora y con el transportista. Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo, sostiene que esto garantizará la cadena de comercialización y les permitirá reinvertir en las estaciones. El distribuidor se va a beneficiar $750, pero la gran mayoría o deben al banco o deben a sus comercializadoras. El primer evento que sucederá es ir y bajar ese endeudamiento. Ya vendrán automáticamente reinversiones en actualizar nuestros equipos que tienen los dispensadores 30 años. Explica que este incremento no se trasladará al consumidor final. Esos 3 centavos no vienen del usuario, vienen de la optimización de costos que hizo el gobierno en la tarifa de uso de infraestructura hidrocarburífera. El pueblo no siente un centavo. Sin embargo, hay quienes discrepan. De acuerdo al cierre de la demanda de las gasolinas Extra o Ecopaís, y si se mantiene esa tendencia que es alrededor de 1.600 millones de galones, significaría para el año 2026 alrededor de 34,9 millones de dólares. No es que no vamos a pagar o que Petroecuador va a terminar asumiendo eso. No. En todo caso, desde este 12 y hasta el 11 de diciembre al menos, la gasolina Extra y Ecopaís bajó 7 centavos si se compara con octubre. Es decir, pasó de $2.91 a $2.84 por galón. Esto depende del sistema de bandas. Belén Merizalde, Teleamazonas. Otros temas, la interceptación y destrucción de lanchas con droga por parte de Estados Unidos en alta mar ponen alerta a varios puertos privados. Las terminales refuerzan controles. Este es uno de los últimos ataques realizado por Estados Unidos a 2 lanchas que supuestamente transportaban droga en el Pacífico, ruta por donde la cocaína suele ser enviada en lanchas rápidas, barcos pesqueros y semisumergibles desde América del Sur hacia Centroamérica y América del Norte. Ecuador no es productor de coca, pero es catalogado un país de tránsito. Los puertos de aguas profundas en Ecuador son los puntos críticos. Las mafias buscan contaminar los contenedores de exportación con droga para enviarla principalmente hacia Europa y mercado estadounidense. En los puertos privados de Guayaquil se refuerzan los controles. Las terminales que operan carga de exportación contenerizada cuentan con hasta 3 escáneres cada una. Toda la carga pasa por estos equipos operados por la Dirección Nacional Antinarcóticos. La revisión dura apenas 6 segundos. Estas terminales también cuentan con una trazabilidad completa de carga e inspeccionan el área portuaria con drones y hasta con equipos de buceo para evitar que buzos narcotraficantes contaminen los buques. Y a esto se le añade que al momento en el que el buque está aquí en puerto, lanchas de seguridad privada y de la Armada custodian la embarcación. Ya las terminales han llegado a acuerdos de cooperación mucho más amplios con Fuerzas Armadas y Policía Antinarcóticos a fin de tener un constante monitoreo y acción de prevención y seguridad. En lo que va del 2025, más de 100 toneladas de drogas se han incautado en Ecuador. Cerca del 30% se ha decomisado en los puertos. Pero aquí lo que llama la atención es que en el último año la incautación de droga procedente de Ecuador en terminales portuarias internacionales ha incrementado
en un 50%. Sin embargo, desde la Asociación de Terminales Portuarios Privados se detalla que la contaminación ya no se da en los puertos, sino en el canal de acceso a las terminales de Guayaquil. El control no solamente se enfoque a nivel de puertos, sino también en otros eslabones de la cadena donde la problemática es muy fuerte. De su parte, el gobierno ha anunciado que entre las conversaciones con Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, consta el refuerzo de la seguridad en Guayaquil, considerada una zona portuaria y en donde las muertes violentas ya superan las 2.000 en lo que va del año. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Seguimos con más información, amigos. Gracias por acompañarnos. La nueva restricción para el transporte pesado en la avenida Simón Bolívar y en la Ruta Viva divide opiniones entre quienes la consideran necesaria para reducir accidentes, mientras que el gremio de carga rechaza la falta de diálogo. Gustavo Jaramillo con el informe. La decisión del municipio de Quito de restringir la circulación del transporte pesado en la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva ha generado distintas opiniones entre expertos en movilidad y también representantes del transporte pesado. Desde el ámbito técnico, especialistas en seguridad vial consideran que la medida es necesaria y que el sector del transporte pesado debe adaptarse a los nuevos horarios establecidos. Permite dos cosas principales, diría yo. La primera es ahorros de tiempos de viaje, sí, en los recorridos de los vehículos del resto del tráfico, y adicionalmente permite reducir también todo lo que es la tasa de accidentalidad. Y esto está aprobado en varias ciudades de Sudamérica. En cambio, desde el transporte pesado, representantes indican que esto afectaría económicamente a miles de transportistas. Además, argumentan que la medida fue adoptada sin un proceso de socialización previa con los transportistas y advierten que la restricción afectará precisamente a las empresas que dependen del traslado de mercancías hacia la capital, generando pérdidas económicas y retrasos en la cadena de distribución. Afecta no solamente al sector del transporte pesado, sino al abastecimiento de productos de la ciudad de Quito. Afecta a la industria. Yo hago una pregunta: ¿cómo va a ser la entrega de cilindros de gas, por ejemplo, la distribución de productos del gas en los diferentes barrios de la capital, si los camiones van a estar bloqueados para poder ingresar? ¿Cómo se va a realizar el abastecimiento a los mercados que normalmente venían siendo abastecidos de manera permanente? La medida busca reducir los siniestros de tránsito tanto en la avenida Simón Bolívar como en la Ruta Viva en horarios establecidos que van desde las 6 hasta las 10 de la mañana y ya en la tarde desde las 16 hasta las 20 horas. Y Shakira le dijo hasta pronto a Ecuador con su último concierto este martes. La barranquillera reunió a más de 105.000 fans en sus 3 shows, lo que provocó un aumento del 25% de pasajeros en el aeropuerto de Quito y hasta un 90% de ocupación en hoteles. Flameando su bandera entre sus fanáticos, así se despidió Shakira la noche de este martes tras su último show en el país. La barranquillera salió del Estadio Olímpico Atahualpa rodeada de seguidores y apareció por el techo corredizo del vehículo en el que se movilizaba. La euforia por su visita a Ecuador se palpó hasta el último minuto. En total, la barranquillera reunió más de 105.000 fanáticos en sus 3 conciertos, según los organizadores. En Quito, el incremento de visitantes fue evidente. La llegada de pasajeros al aeropuerto Mariscal Sucre debido al fenómeno de Shakira aumentó en un 25% del 5 al 11 de noviembre, según cifras de Keyport. En vuelos nacionales llegaron 32.584 pasajeros a Quito. Tuvimos una llegada de pasajeros internacionales de 29.133. A varios visitantes peruanos, colombianos y brasileños. Dado que ya no había vuelos, se generaron estos tours de transporte. Adicional a esto, miles de turistas también llegaron a la capital por vía terrestre. Sin duda, la economía de Quito se dinamizó durante estos días debido a los conciertos que ofreció Shakira. Sobre todo, los negocios alrededor del Estadio Olímpico Atahualpa se veían llenos, las calles abarrotadas y el comercio moviéndose. Tenemos una gran ocupación de más del 90% de todos los hoteles, restaurantes y entidades de atracción de negocios nocturnos, también completamente copados durante los días de
Shakira, centros de comerciales también totalmente copados. Menos de los restaurantes de Quito han subido entre un 10 y un 20% en promedio, y eso sí es importante decirlo, porque hay restaurantes, especialmente alrededor del Estadio Olímpico Atahualpa, que reportan hasta un 50-60%. Sin duda, Shakira hizo vibrar a sus fanáticos durante 3 noches, pero también le regaló alegría a Quito. Llegaron turistas, se llenaron las calles de entusiasmo y Ecuador pudo mostrar su esencia ante el mundo. María Gracia Chacón, Teleamazonas.